Lección número 8. No me responde. Ok. Una nueva justicia, una nueva actitud hacia la humanidad. La ley de la no retaliación. Que ahorita vamos a ver qué es esa palabra extraña de retaliación. El maestro Gerald nos da una introducción bastante larga en esta lección. Nos está hablando de que es igual, o sea, está en el mismo contexto, en el mismo sentir de la lección pasada, donde hablábamos de la ley, especialmente una nueva justicia, con una nueva orientación hacia la ley, pero en esta estamos hablando, bueno, sí, que esta nueva justicia se da y se practica en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. Y que somos los ciudadanos los que debemos practicar y ponerla por obra. La lección de hoy se relaciona con la anterior no solamente por el tema de la justicia, sino también por los elementos estilísticos. Aquí esto es un tema muy del maestro Gerald. Esto es una cosa de la hermenéutica, y sabemos que él era muy estudioso de esto y todos sus textos nos los deja con esta orientación hermenéutica. La estilística él nos explicaba alguna ocasión, que antes, cuando se escribía en tablas de barro, entonces el escritor o el escribano tenía su propio estilógrafo y también se distinguía quién había escrito en la tabla o en el cincel por el estilo, que era con lo que grababa en el barro o en la piedra. Por eso estamos hablando de estilística. Y dice que uno de sus elementos más importantes es esta fórmula que dice: oísteis que fue dicho. Y en este mismo contexto está, o en este mismo sentir, Jesús sigue diciéndoles: les enseñaron, oísteis que fue dicho. Esta fórmula acentúa el tema general del Sermón del Monte, colocando el énfasis sobre lo nuevo, pero a la vez haciendo énfasis o recalcando lo que ya se ha instruido en el pasado. Ya fueron instruidos, ya fueron enseñados, pero ahora yo les voy a dar una nueva orientación en cuanto a lo que fueron ya antes enseñados. La frase se encuentra 2 veces en la sección que estudiamos hoy, en los versículos 38 y 43. Basado en lo antes oído, de lo que ya saben, Jesús presenta lo nuevo. Podemos decir que Jesús hace un doble énfasis en cuanto a lo anterior. Sin embargo, hay continuidad y rompimiento. Hay una doble acción aquí. Jesús les está dando o les está diciendo nuevamente: la ley sigue, se continúa porque yo la estoy cumpliendo a cabalidad, y por lo mismo en el reino de los cielos se va a seguir cumpliendo la ley, pero al mismo tiempo estamos rompiendo con enseñanzas erradas, con enseñanzas que no son las que verdaderamente nos deja el Antiguo Testamento. Jesús emplea la misma pedagogía en esta sección que en la anterior, y aquí también hay un doble énfasis. ¿Cuál es el doble énfasis? Que debemos desengañarnos en cuanto a la posibilidad de merecer nuestra propia salvación. Ese es el primer énfasis. Ustedes no se merecen por ustedes mismos su salvación. Ustedes no pueden obtener su salvación. Es muy interesante cómo Jesús, el Maestro, todo el tiempo nos está recalcando esto. Necesitan un Salvador. No se pueden salvar porque ustedes sean buenos, porque no lo son. Más adelante en Romanos el apóstol Pablo nos va a decir que no hay bueno ni aún uno, que no hay quien busque hacer lo bueno, no hay ningún justo, pero por la cruz de Cristo los escogidos somos justos. Y esto nos hace confiar nada más en la gracia, en este don gratuito de la salvación que Dios nos otorga. Esto es por un lado. Y por el otro lado, también debe producir en nosotros
un ferviente deseo de andar en este nuevo camino. Este deseo viene por gratitud, porque si hemos recibido la salvación por gracia, sin merecerla, sin hacer nada a cambio, entonces nuestra gratitud se vuelve en obediencia. Y es lo mismo, el amor, porque amamos a Dios, entonces lo obedecemos. No podemos nunca perder de vista que el amor se traduce en obediencia. Y así se manifiesta el amor, obedeciendo. Y si amamos a Dios por la gracia que nos ha sido otorgada, entonces en nosotros deben hacer este deseo de obedecerlo porque estoy agradecido y porque le amo. Y también porque sé que obedecerlo y seguir en su camino es voluntad de Dios. La sección que estudiamos hoy es la introducción a toda la división del Sermón del Monte. La pasada era introducción a toda esta nueva división. Recordemos que estamos en la segunda parte del Sermón del Monte. Y su énfasis está sobre una nueva relación con la ley. Esta nueva relación con la ley, o mejor dicho, una nueva orientación hacia la ley, lo estudiamos hace 8 días. La lección de hoy es un desarrollo de la misma idea, solamente que el acento está tanto sobre no está tanto sobre la ley como sobre la relación con el prójimo. Mientras que la lección pasada, el énfasis estaba en el cumplimiento de la ley, cómo debemos entender el cumplimiento de la ley. Esta debe hacernos entender cuál es nuestra relación correcta con el prójimo, o sea, una nueva actitud hacia la humanidad. Esta nueva actitud está incluida dentro de la recomendación del Señor de que tengamos una rectitud o una justicia mayor que la de los fariseos. Y debemos tener en cuenta dos palabras o dos conceptos, rectitud y justicia, porque en el término griego están incluidas las dos palabras. Entonces, cuando Jesús les dice que su justicia debe ser mayor que la de los fariseos, también está incluyendo el concepto de rectitud. Esa es la introducción que nos da el maestro Gerald. Y ahora sí vamos a leer Mateo 5, versículos 38 al 48. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La parte que vamos a estudiar hoy, que es la primera parte de esta lección número 8, abarca solamente hasta el versículo 42. Voy a volverlo a leer para que no nos perdamos en qué es lo que vamos a estudiar. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
la lección primera del Sermón del Monte estudiábamos, o el maestro Gerald entraba con la primera lección diciéndonos que el Sermón del Monte es uno de los pasajes bíblicos más malentendidos y mal enseñados. Y al seguir estudiándolo no debemos perder de vista esto, porque seguimos en lo mismo. Estas lecciones, al igual que el Señor, se dedican a reencaminarnos hacia la correcta visión o el correcto pensamiento que debemos tener de esta parte de las Escrituras. Mientras que Jesús les está reencaminando en el correcto entendimiento de la ley, el maestro Gerald nos está encaminando en el correcto entendimiento del Sermón del Monte. Y son dos énfasis que no debemos perder de vista y que debemos tener presentes cada vez que entramos a estudiar el Sermón del Monte. Estamos en esto de la ley de la no retaliación. ¿Qué es esto? Pues que ojo por ojo y diente por diente se llama la ley del talión. ¿Y qué quiere decir esto de no retaliación? Pues el diccionario de la lengua española nos dice que retaliación es castigar donde más duele a otro. Es una represalia. ¿Y qué nos está diciendo? Que oísteis que os fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La intención básica de la ley de Moisés fue controlar los excesos. En una cultura, ya la semana pasada lo decíamos, donde la menor infracción, el menor insulto, el menor agravio era cobrado muchísimo más veces de lo que era justo, entonces Dios le dice a su pueblo, ustedes por un ojo van a pedir un ojo. Eso es justo. Y Jesús viene a decirnos, ustedes van a ir más allá. A mi pueblo ya le enseñé que debe ser equitativo, que debe trabajar o andar toda la vida con justicia, pero a ustedes les voy a pedir más todavía. Esto es no porque antes no se pidiera, sino porque se está entendiendo o se está enseñando de una manera diferente la ley, no porque antes estuviera incorrecta, sino porque ahora el Señor le está dando el énfasis espiritual que debe tener. La ley de Moisés estaba en el sentido de controlar la ira, la violencia y el deseo de venganza. Esta ley del talión fue puesta en ese sentido, para controlar, para contener, para detener la tendencia del hombre natural hacia la ira, y que es una tendencia que está en lo más profundo de la naturaleza humana. Desde la edad más tierna nos damos cuenta de este deseo de venganza que nace de lo más profundo de nuestro corazón. Es una de las consecuencias más feas de la caída, del pecado, este deseo de venganza. También el pueblo de Israel lo manifestaba. El objetivo de la ley era encontrar o controlar y aminorar esta situación de venganza. La ley insiste en que dentro de los conflictos, prevalezca cierta igualdad y equidad. El castigo debe estar de acuerdo con la transgresión y no exagerarlo. Hay correspondencia entre la ofensa y el castigo. El objetivo era evitar los excesos, la venganza, de exigir la compensación, pero una compensación justa. Y ahorita vamos a ver hacia dónde va encaminando. Yo les estoy dando nada más el contexto de cuál era en el tiempo de Moisés el uso de esta ley del talión. Era para controlar básicamente. Sin embargo, el problema que está corrigiendo Jesús es que los fariseos hacían caso omiso de la ley en su correcta aplicación. ¿Por qué?
porque lo más importante es que esta ley del talión había sido dada a los responsables, a los jueces, y no era para que se aplicara por mano propia. Pero los fariseos no lo entendían así. Los fariseos enseñaban que por mano propia se debía ejecutar el castigo, y no solo lo enseñaban, lo promovían. Decían que era algo necesario que tenía que hacer el pueblo. Para ellos era algo en lo que se debía insistir. Era una idea que solo venía o que solo veía por sus derechos propios. El maestro Gerald nos dice esto, que los fariseos usaban como una de las normas esta ley de la lex talionis, que es la ley del talión, la que conocemos como ojo por ojo y diente por diente. Solemos poner esta ley como un ejemplo de la crueldad, pero la verdad es que su intención era todo lo contrario, era refrenar la crueldad que el pueblo de Israel veía que los pueblos a su alrededor practicaban. Esta ley se encuentra, se los voy a decir despacito por si lo quieren anotar y para que vayan a buscarlo. Está en Éxodo 21, versículos 24 y 25. La volvemos a encontrar en Levítico 24, versículos 19 y 20. Y evidentemente en la repetición de la ley, en Deuteronomio 19, versículos 19 y 21. En un mundo donde se mataba por un insulto y se condenaba a esclavitud por pequeños robos, poner en relación coherente el castigo con la falta era una cosa elocuente, era una expresión de misericordia, y esta era la intención del Antiguo Testamento. Lo que se limitaba era la retaliación y la venganza. ¿Qué se limitaba? Castigar donde más le dolía al agresor o al infractor. Se limitaba la represalia por mano propia, porque esta ley se le había dado a los jueces. Los fariseos, sin embargo, en el tiempo de Jesús, apelaban a esta ley para vengarse y para buscar retaliación. Invertían completamente la intención de la ley, pero aun siendo correcta la práctica de la ley, Jesús va un paso más allá y nos habla de misericordia y lo hace como un rasgo de su reino. Nos está hablando de la misericordia y la está poniendo como una característica del reino de los cielos. En la lección pasada veíamos que no podemos amar la ley y querer seguirla si no hay santidad. Si no hay santidad, dice la misma Biblia, nadie verá a Dios. Y si no hay santidad, no se puede amar la ley y querer cumplirla. Y ahora el Maestro Jesús nos está enseñando o nos está poniendo una cosa más, una característica más. La santidad es lo primero. Y después de vivir en santidad y de entender que así debemos vivir, entonces nos está diciendo que una de las características del ciudadano del reino es que es misericordioso. Y ya lo habíamos visto en las lecciones de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Y está corrigiendo a los fariseos y esta falsa enseñanza que ellos estaban dando a su pueblo. Los fariseos eran culpables de convertir un mandato que no permitía la venganza en uno que incluso la promovía y que la llevaban a cabo ellos mismos. Y Jesús los está reorientando. Les está diciendo esto que enseñan los fariseos no es correcto. Las características de un verdadero ciudadano del reino son estas. Uno, ya lo vimos, es santo. Ahora nos va a enseñar que también es misericordioso. Y a la luz de esto Jesús les dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? Por un lado, que van a ser más misericordiosos, que van a ir un pasito más allá de la ley del talión, y también les está diciendo, no resistáis al malo. Entonces, ¿cómo es esto? Para entender las palabras de Jesús correctamente debemos recordar
varias cosas. Primero, que el Sermón del Monte no es un catálogo de ética. Esto ya lo venimos arrastrando, este concepto desde la primera lección. El Sermón del Monte no es un catálogo de ética, sino que más bien enfatiza lo espiritual de la ley. Esta enseñanza no se aplica de forma mecánica. No es, me escupió en la cara, bueno, yo también le escupo porque es justo. No, la Biblia no se contradice y eso tenemos que tenerlo bien claro. Se complementan en sus enseñanzas. Si en algún momento nos está pareciendo que hay contradicción en la Biblia, entonces los del error somos nosotros, no la Biblia. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, por causa de la torcedura y por los efectos no éticos que sufrimos en nuestra mente a causa del pecado. Debemos entender que las enseñanzas del Sermón del Monte no se aplican a los creyentes, sino a los ya descritos en las bienaventuranzas. Las enseñanzas del Sermón del Monte no es para que se las exijamos a quienes no creen, a los no ciudadanos del reino, a los no miembros del pueblo, a los no miembros de la iglesia. Las enseñanzas del Sermón del Monte solamente son para la iglesia, para los ciudadanos del reino. Los no creyentes siguen bajo la ley y les es aplicada. La ilegalidad y el crimen deben ser controlados. Jesús no está diciendo que si te mataron a tu animal de trabajo, a tu buey, a tu asno, entonces no se le debe cobrar. No está diciendo eso. Está diciendo, tú no te vengues. Tú espera la venganza porque la venganza es del Señor. Tú ve al juez porque eso es lo justo. Que el juez juzgue tu causa y entonces castigue al culpable. Eso es lo que el Señor está diciendo. Estas enseñanzas tienen en cuenta la relación del creyente ante lo que sucede en la vida diaria. El Señor Jesús les está hablando únicamente de lo que sucedía en la vida diaria. El maestro Gerald no hace mucho énfasis en esto, pero nos deja la gran tarea de entender qué es a profundidad, y aún así no lo vamos a ver a profundidad, lo vamos a ver de una manera muy general de todas formas. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Jesús está enseñando abnegación. Al decirles, no resistáis al malo, les está diciendo que tienen que ser abnegados. Se trata de lo que pienso de mí mismo y que es una enseñanza muy espiritual. Vamos a volver a nuestra lección. Decía que los fariseos invertían completamente la ley, pero que aún siendo correcta la práctica, Jesús aconseja un paso más hacia la misericordia y lo hace como un rasgo de su reino, cumpliendo la ley en su verdadera intención. Romanos 12, 19, 21 nos dice, es un comentario sobre ello. Ahorita lo vamos a buscar. Aunque, si acaso tuvieran razón los fariseos, la práctica cristiana tiene que ser una justicia mayor que la de los fariseos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Si yo no me equivoco, son los deberes para con el prójimo. Romanos 12, sí, 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el mal. Con el bien, el mal. Entonces, volvemos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto se aplica a los hijos de Dios. Yo les estoy diciendo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Ahora, tengo que hacer énfasis en algo. El Señor Jesús y el Maestro Gerald y nadie nos está diciendo que la ley aún que se pone en el mundo no se debe cumplir. Ojo con eso, no estoy diciéndolo. Estoy diciendo que sí debe haber ley, que sí debemos tener normas para comportarnos y que el Señor Jesús le está dando a su pueblo las normas correctas para comportarse. Y hay una cosa curiosa en la que posiblemente no nos detenemos a pensar, que mientras yo estoy pensando que no voy a ejecutar la venganza por mi propia mano, porque voy a esperar al juez justo que es el Señor. Déjenme apagar la bocina que está haciendo ruido. Ay, ya. También tenemos que pensar dentro de esto que yo no voy a agraviar a mi hermano. Si no me voy a vengar por lo que me están haciendo, yo no voy a ir a agredir a nadie. Y eso es algo que nos cuesta también mucho trabajo, porque todo esto que el Señor nos está diciendo es confrontar nuestro ego y es que nos doblega. Pero también nos está diciendo, tú no vas a agredir. Si tú no te vas a vengar, tú tampoco vas a agredir, tú tampoco vas a buscar el mal de tu hermano. Y si de verdad entendiéramos esto, pues tampoco habría necesidad de sentimientos malos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo irle a decir o pensar, es que se vengó por lo que yo hice. Bueno, tú no tenías por qué haber agredido, tú no tenías por qué haber ofendido, tú no tenías por qué haber tomado algo que no era tuyo, por ejemplo. Tú no debías haber hablado lo que no debías. Todo eso ya lo vimos en las bienaventuranzas. Tú debías comportarte de esta manera. Y es lo mismo. Si tú debes comportarte de esta manera, también cuando seas agraviado, entonces debes comportarte de esta otra manera, que es no buscar venganza, porque la venganza solo es del Señor. Y estamos hablando solamente para el pueblo del Señor. Jesús está enseñando al decirnos esto, porque ya nos pasamos a que al que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra, que al que te pone a pleito la túnica, dale también la capa, que a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, la lleves 2, y que al que te pida, le prestes. El Señor nos está mostrando esta abnegación, esta autonegación de la que tanto hemos hablado tantas veces. Se trata de lo que pienso de mí mismo y es una enseñanza muy espiritual. Debo tener una actitud adecuada conmigo mismo para no defenderme o autodefenderme automáticamente. Para que esa autodefensa automática que nos nace se vea menguada. Debo examinar el deseo de venganza tan pronto como venga, porque este deseo de venganza es muy propio de la naturaleza no regenerada. Luego, la actitud hacia la injusticia. Debo tener una actitud correcta hacia la justicia respecto a las exigencias de la comunidad y del Estado. ¿Por qué? Porque si el agravio es una violación contra la ley, entonces se debe buscar justicia. Se debe buscar que el juez dicte una sentencia. Pero por eso debo tener antes una actitud correcta hacia mí mismo. Fue porque me agredió a mí personalmente y ya lo vimos antes en las bienaventuranzas. Si fue personal la ofensa, no debo vengarme. Pero si lo que está sucediendo es un agravio o una violación a la ley del Estado y de mi comunidad, entonces debo buscar que se haga justicia. Y es muy diferente. Debo tener una actitud correcta hacia mis posesiones personales. Por un lado, si digo que todo lo que tengo le pertenece le pertenece a Dios y viene de su mano, entonces también debo dar de gracia y ser desprendido. En cuanto a esto, el Señor nos está diciendo, si te pide, dale. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, si tiene hambre, sacia su hambre. Si tiene sed, sacia su sed. Si tiene necesidad, no sé, de un doctor,
sacia su necesidad, como el buen samaritano. Y es a estas situaciones más espirituales a las que está apelando el Señor Jesús. El Señor Jesús pone al descubierto el ego que controla al hombre natural. Pone al descubierto la herencia pecaminosa que nos hace gloriarnos de nosotros mismos y tenernos por Dios. Y está aquí apelando al pecado original, si se dan cuenta. El pecado original fue soy autónomo de Dios. Yo soy autosuficiente, yo soy mi propia ley. Y el Señor Jesús está apelando directamente a este pecado original, cuando la tentación fue, seréis como Dios. Y ahorita, si tú te defiendes inmediatamente cuando viene la bofetada, entonces está resurgiendo esta actitud pecaminosa de gloriarnos a nosotros mismos. Cualquiera que quiera ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz para poder seguirlo. Y esto es así como vamos a entrar un poquito más a detalle. El maestro Gerald sigue diciéndonos, o nos sigue llevando a estos ejemplos concretos de la vida diaria de su tiempo, pero también del nuestro. La verdad es que si lo entendemos correctamente, nos está llevando a ejemplos. A lo mejor ahora nadie nos va a dar una cachetada, pues así como así, pero nos pueden insultar de palabra y digamos que es lo mismo. Vamos a ver, los ejemplos son tomados de la vida diaria. Herir en la mejilla era más un insulto que un daño. La túnica se daba como prenda en un pleito legal. Llevar un bulto por una milla, dice que aquí nos dice 1.000 es igual a 1.000 pasos. Un paso era la distancia entre el punto donde el pie derecho dejaba la tierra y el punto en el que la volvía a tocar. Y era una obligación de todo ciudadano en cuanto a la política en cuanto a la política y a la policía. Si una autoridad necesitaba que llevaras una milla, una carga, era obligación del ciudadano, donde estuviera, del ciudadano romano, del ciudadano judío, llevar la carga por una milla, por 1,5 kilómetros más o menos es una milla. Y entonces el Señor Jesús le dice, si tu obligación legal es llevar 1,5 kilómetros la carga que te está imponiendo el soldado romano, entonces llévala 3 kilómetros. Que son, y luego pedir cosas y pedir prestado. Es suficientemente común hoy en día como para necesitar explicación. Voy a profundizar un poquito más en cuanto a poner o a volver la otra mejilla. ¿Qué quiere decir esto de poner la otra mejilla? Que debemos quitarnos el espíritu de represalia, el deseo de defendernos y de vengarnos por cualquier agravio que se nos haga. Jesús categóricamente nos está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué tú no te vas a vengar, ciudadano del reino? Porque mía es la venganza, porque yo daré su justo pago. No debemos preocuparnos por las ofensas y agravios personales, ya sean de orden físico o de cualquier otro. Desde que lleguemos a un estado, el Señor Jesús desea que lleguemos a un estado en el que nos sintamos indiferentes en cuanto al yo y en cuanto al aprecio a mí mismo. Esto de la indiferencia es la autonegación, es la abnegación. Quiere decir el Señor Jesús que debemos llegar a un estado en el que debemos ser indiferentes cuando se nos agravia, cuando se nos insulta. Estamos hablando esto de herir en la mejilla, que es básicamente un insulto. Y entonces nosotros no debemos buscar la venganza o el pago por este insulto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús o Dios mismo es quien va a obrar en nuestra defensa.
No he de preocuparme por mí, pero es muy diferente de no preocuparse por las leyes del orden y por la defensa de los débiles y de los indefensos. Yo no me voy a preocupar por mí, pero sí debo preocuparme por el débil, por el huérfano, por la viuda, porque las leyes se cumplan. Cuando el derecho del débil y del agraviado está siendo transgredido, entonces debo apelar a que sea cumplido el agravio, a que sea resarcido, pero no porque se me esté haciendo a mí, sino porque se le está haciendo a un tercero. Y en este sentido también debemos entender que si yo defiendo al agraviado o al débil o la ley que se está transgrediendo, en el momento en el que yo sea agredido, entonces de algún otro lugar va a venir mi defensa y el Señor la va a proveer. Es en ese sentido que el Señor nos está diciendo: yo daré el justo pago, porque mientras tú defiendes a otro, en su momento otro te va a defender a ti. Y esto lo hemos visto en muchas situaciones de la vida. Mi mamá nos contaba de, por ejemplo, para darles un ejemplo, y de alguien que no es cristiano, que es lo más curioso del asunto. Su trabajadora social la estaban molestando las compañeras de trabajo, y entonces mi mamá le decía, sí van a tener una junta, y ella estaba muy preocupada, y ella le decía: tú no te defiendas. De lo que te acusen, tú no digas nada. Y la cosa curiosa fue que esta muchacha, porque es muy jovencita, no se defendió y hubo quienes la defendieron. Y es impresionante porque aquí mi mamá estaba jugando este papel de luz y sal del mundo, y como en un no creyente aún vemos la gracia y la misericordia del Señor. Porque al seguir el principio bíblico hubo quien defendiera. Y es lo mismo con nosotros. Si tú no te defiendes, entonces el Señor de algún otro momento o de algún otro modo, no bajo tu mano, sino bajo la mano de cualquier otro, va a proveer tu defensa y va a dar el escudo y la protección que necesitas. Pero esto es solo cuando tienes un concepto adecuado de ti mismo, cuando hay una verdadera autonegación. Así que el sentido correcto de entender pon la otra mejilla es de que haya un freno al yo natural. Y cuando hablo del yo natural estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza no regenerada. Y que aunque somos regenerados, tenemos que recordar otra vez que en nosotros conviven estas dos naturalezas. Somos como esquizofrénicos o bipolares, porque por un lado está la naturaleza ya regenerada, pero está en lucha continua con el pecado que todavía mora en nosotros. Que sí, que el Señor nos da su santidad, nos da su justicia, también en nuestra realidad bajo el tiempo es que estamos sufriendo todavía los efectos del pecado, y espero que esto no se esté mal entendiendo. La segunda ilustración nos habla de dar la túnica. No, esto de la túnica es en cuanto al derecho, en cuanto a cuáles son mis derechos. Hoy en día hablamos mucho de los derechos humanos, de los derechos del hombre, de la mujer, del niño, del ciudadano. Y respecto a esto también es vigente la enseñanza del Señor Jesús. Nuestro Señor se fija en la tendencia de insistir en nuestros derechos. Si me estoy autonegando, entonces no voy a exigir mis derechos. La tendencia de exigir siempre mis derechos legales también es parte de la naturaleza pecaminosa. Y esto es algo que el cristiano no debe hacer. Aún los derechos legales en nuestro país, aun cuando sean transgredidos mis derechos legales como ciudadano mexicano en nuestro caso, como ciudadano cubano, ciudadano chino, etcétera, no debo estar abocado a todo el tiempo pedir que mis derechos sean puestos por obra o exigirlos todo el tiempo. Como ciudadanos del reino debemos
aguantar también estos agravios. Esto de la túnica era cuando había un pleito legal, entonces se podía pelear la túnica, pero nunca se podía pelear la capa. Estas son cosas culturales pues del tiempo de Jesús, y en ese sentido es que estamos hablando de la ley, de lo legal, de lo jurídico. Sí se puede ir a juicio por una túnica, pero no se puede ir a juicio por una capa. Y el Señor les está diciendo, si te piden la túnica en juicio, quítate la capa y dáselas también. No tengas cuidado de estos derechos legales. ¿Por qué? Porque Dios va a dar su justo pago y va a obrar la venganza en el momento en el que sea requerida. Lo que nuestro Señor Jesús hizo fue censurar que se violara la ley en este sentido. Y por otro lado, también tenemos, para no confundirnos y para que no nos salten dudas de cómo es esto de que si me piden la túnica, pues también la capa y entonces se dan mis derechos legales, pues otra vez es hablando en el sentido de no transgredir la ley judicial. Cuando Jesús estaba en el concilio ante el Sanedrín y Jesús le responde al sumo sacerdote, ¿recuerdan la escena? El criado abofetea a Jesús y el Señor le dice, si he dicho algo malo, pues dime qué es lo que he dicho. Pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me golpeas? Y entonces podemos decir, bueno, Jesús se defendió. ¿Por qué se defendió? Porque lo que se estaba transgrediendo era la ley. Porque nadie que estuviera en juicio podía ser golpeado por el alguacil si no había cometido alguna ofensa o algún ofensa o insulto, un agravio. Ajá, si no había insultado al juez, entonces no era lícito que fuera golpeado. Y en este sentido también tenemos el otro ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Son encarcelados, son azotados y pasan toda la noche en la cárcel. Después del terremoto viene el guarda, el encargado de la cárcel, y se da cuenta que son verdaderos siervos de Dios, él y su familia son regenerados y entonces cambia el trato, como regenerados. Cambia el trato de ciudadano del reino agraviado a ciudadano del reino regenerado, nuevo, y entonces voy a ayudar a mi hermano, al que ya reconozco como hermano. Pero la cosa no es esa, la cosa aquí legal es que Pablo y Silas habían sido azotados y encarcelados ilegalmente. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, yo no me voy de aquí sin que antes se ofrezca una disculpa. Porque si los jueces me metieron a la cárcel siendo ciudadano romano sin juicio y encima me azotaron, entonces no es posible que dejemos que esta ley jurídica de la nación del Imperio Romano sea transgredida. Y en ese sentido es que el apóstol Pablo se defiende y Jesús igual. Lo que están haciendo es ver porque la ley no sea violada, no porque ellos sufrieron los azotes o Jesús la bofeteada. No, es porque la ley está siendo transgredida. Y en este sentido, nosotros tenemos el derecho de que cuando la ley está siendo transgredida, debemos denunciarlo. Debemos, en este sentido, o en el buen sentido, pelearlo, decirlo, esto no está bien, y me defiendo, o más bien no me defiendo yo, sino defiendo que la ley no está siendo ejecutada correctamente. Hace 8 días también decíamos que cuando la palabra del Señor no está siendo predicada correctamente, tenemos todo el derecho de decir eso no está bien, esa enseñanza no es buena. Y en ese sentido no estamos incurriendo en ninguna falta, siempre y cuando no sea por nuestra vanagloria la defensa. Espero que de verdad esto se vaya entendiendo. El Señor Jesús lo que nos está enseñando o nos está recordando es que la ley tiene dignidad y tiene honor.
¿Por qué? Porque fue puesta por Dios, porque fue dictada por el Creador. Por eso la ley tiene dignidad y honor. Por eso la ley moral en nosotros sigue vigente. La ley en todos sus sentidos siguen vigentes porque Cristo ya la cumplió y nosotros la cumplimos en Él, pero en el sentido moral sigue vigente porque tiene honor y tiene dignidad y porque como regenerados buscamos que así sea. Al cristiano no le preocupan las ofensas ni la defensa personal, pero cuando es cuestión del honor de la justicia, de la verdad, debe preocuparse y debe protestar. Cuando no se está hablando con verdad, sobre todo la palabra de Dios, entonces el cristiano tiene toda la obligación de protestar. La ley y las leyes en última instancia provienen de Dios. Y esto nos debe quedar claro, aún las leyes humanas, aún las leyes que rigen cada uno de los países del mundo, son instaladas por Dios. Aun cuando nos choque, aun cuando las veamos gravosas, para nosotros el Señor ha permitido que estén ahí para que se guarde para que se guarde la ley y para que se guarde el orden. El siguiente principio es caminar una milla. Implica la idea de ir la segunda milla. Esto es en alusión a la costumbre muy común del mundo antiguo en el que cualquier policía, cualquier soldado, cualquier gobernante podía tomar a un ciudadano cualquiera donde lo encontrara y lo obligara a llevar con él una carga, lo que fuera. Y siendo en este contexto histórico el Imperio Romano quien tenía subyugado a los judíos, entonces cualquier pelotón que se encontrara a un grupo de personas o a una sola que tuvieran que estar trasladando X carga, entonces la obligación del ciudadano era ir con ese soldado romano, porque él era el subyugador, el conquistador, era su obligación caminar con él una milla. Pero el Señor les está diciendo, no camines una milla con ellos, camina 2. Quizá alguien se hallaba, ocupado también en algo personal y de repente venía este pelotón de soldados y lo obligaban. ¿Y qué les está diciendo? No te ocupes por tu persona, no te ocupes por lo importante de tu necesidad. Tú ve con tu gobernante, con el que tiene la ley sobre ti, y haz lo que te pide, y hazlo aún al doble. ¿Para qué? Para que des testimonio que eres ciudadano del reino. Este pasaje se refiere al enojo natural del hombre ante las exigencias que le hace su gobierno. Y esto creo que no nos suena, ¿verdad? Sobre todo podríamos pensar en los impuestos. Y hay un enojo natural porque a veces los impuestos de lo que ganamos nos quitan la mitad. Y es normal. Pero el Señor nos está diciendo, tú cumple la ley de tu país, tú cumple la ley de tu gobierno. Pero nosotros podríamos decir, ¿por qué tengo que obedecerlas? ¿Por qué o cómo puedo eludirlas? Y en esto, por ejemplo, decimos que los mexicanos nos pintamos solos para no cumplir ciertas leyes, para no cumplir ciertas obligaciones, para no hacer todo lo que se nos pide. Pero el Señor condena este resentimiento que podamos sentir contra el gobierno legítimo de nuestros países. Y nos está diciendo, tú haz lo que se te está pidiendo. Y también en este sentido se nos está hablando de los esclavos o de los criados. Y aquí también hay leyes y hay normas. El apóstol Pablo nos dice que el criado debe obedecer a su señor sin estar rezongando, sin murmurar. Pero al señor, al patrón, también le está diciendo, tú eres esclavo y siervo de Dios. Tú tampoco murmures. Entonces a todo nos está poniendo al mismo nivel. Si tú tienes gente subordinada hacia ti,
ese que está subordinado hacia ti no debe murmurar contra ti, pero tú tampoco debes murmurar contra el Señor. Entonces, si murmuran contra ti, no te quejes. ¿Por qué? Todos lo hacemos, también nosotros murmuramos contra el Señor. Recordemos que si somos patronos o patrones, que lo que Pedro y nuestro Señor Jesús nos dicen del criado se aplica también a nosotros, porque todos somos siervos del Señor y también todos somos siervos de nuestro Estado, de nuestros gobiernos. ¿Qué es lo que se nos está enseñando otra vez? Que nuestro estado mental y espiritual debe ser tal que nadie pueda ofendernos. Y esto lo vimos desde la pobreza en espíritu, que nos sabemos tan inválidos y tan incapaces de proveernos a nosotros mismos, que por eso somos pobres en espíritu, porque dependemos totalmente del Señor. Y nos vuelve a recordar el Señor Jesús que este debe ser nuestro estado, que nadie debe ofendernos, porque de principio ya somos pobres. Y luego hay un ejemplo aquí interesante que nos da el pastor Lloyd Jones. Nos dice que tal vez algún día estemos sometidos a un poder tirano que odiemos y que nos obligue a hacer cosas que no nos gustan. Pero debemos llegar a un estado y a una situación tales en que resultemos invulnerables a los ataques que se nos hacen de diferentes modos este gobierno tiránico. Y yo creo que cerca, muy cerquita, tenemos un ejemplo. No lo voy a mencionar por razones que también ustedes entienden, pero también nos está diciendo que eso no implica que el que yo me someta a este gobierno tiránico y que me vuelva no vulnerable a sus agravios, eso no quiere decir que no tenga derecho a un cambio en nuestro gobierno, en que el pueblo del Señor no tenga derecho a que su gobierno sea legítimo y sea justo y sea bueno. Pero debemos confiar en que el Señor también va a promover la manera en la que los gobiernos de nuestros países sean de tal manera que se nos permita vivir piadosamente. Finalmente, esto es lo que buscamos como ciudadanos del reino, que se nos deje vivir de una manera piadosa y que no, por ejemplo, tengamos o sigamos teniendo el derecho a reunirnos como iglesia. Y eso es lo que debemos estar pidiendo todo el tiempo para que nuestro gobierno sea bueno en ese sentido. Bueno, también y en todos los sentidos. El siguiente es pedir las cosas prestadas. Y aquí también el apóstol Pablo nos dice que cualquiera que tenga hambre, que le des de beber, aún a los malos. ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo, porque así amontonarás ascuas de fuego sobre sus cabezas. El maestro Gerald alguna vez nos enseñaba que eso de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de quien te pide de comer o te pide prestado es que tal vez se arrepienta viendo tu misericordia y su proceder maligno, y entonces diga, híjole, yo me porté mal, y aunque me porté mal con él, pues él se portó bien conmigo. Y en ese sentido el apóstol Pablo nos dice, no venzas lo malo con lo malo, sino vence al mal con el bien. Y es el mismo sentido de pedir las cosas prestadas. No nos está hablando de que, por ejemplo, un borracho que venga y nos pida prestado porque necesita seguir tomando y entonces pues yo le preste. No se trata de eso. Se trata de que sea desprendido de mis bienes materiales y que cualquiera que vea necesidad física o aún emocional, yo no le rehúse la ayuda. Yo supla su necesidad en medida de mis posibilidades. Tampoco me está diciendo dale lo que no tienes o dale la comida de tus hijos. ¿Se fijan cómo tampoco nos está exigiendo esto? Nos está diciendo, si puedes ayudarlo, ayúdalo.
no te cierres, no te niegues a ayudarle. Y volvemos otra vez al punto. Esta enseñanza no es para el mundo, ni es para el no cristiano. Nadie puede esperar vivir así a no ser que haya sido regenerado, a no ser que haya recibido el Espíritu Santo. Solamente los cristianos y solamente a ellos se dirige Jesús con estas enseñanzas nobles, elevadas y divinas. No es una enseñanza cómoda de estudiar y menos de enseñar. A todos nos toca lo nuestro. Pero la santidad no es algo que se recibe en una reunión. Es una vida que se debe vivir y que hay que vivirla en detalle. En este sentido también estamos manifestando nuestra santidad, cuando vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos está dejando en su palabra y lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Y recordemos que era una enseñanza, sí, a los ya ciudadanos del reino, a los discípulos, a los escogidos, a los que iban a seguir con su ministerio después de que él ya no estuviera físicamente en la tierra, pero todas estas enseñanzas estaban en función del bien de la multitud. Y les está diciendo, o ahora nos está actualizando la enseñanza. Ya les enseñé que deben ser sal y luz del mundo. Ya les enseñé cuáles son las características de un verdadero ciudadano del reino en las bienaventuranzas. Ahora les estoy enseñando cómo trabaja el verdadero ciudadano del reino, cómo se comporta siendo santo y esta sal y luz del mundo, cómo están haciendo su trabajo. Y ya lo vemos en un modo mucho más aterrizado, no tan doctrinal, sino en que lo vemos en las situaciones de la vida diaria. Y no podemos perder nunca de vista que el Señor constantemente está actualizándonos sus enseñanzas con esta parte que decíamos también que era más práctica. Esta segunda parte del Sermón del Monte ya no es tan doctrinal, es más práctica. Bueno, entonces entramos a... Déjenme prender la bocina. Entramos a nuestra sección de preguntas y comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿No? ¿Nadie? Todo quedó clarísimo. Estamos totalmente de acuerdo en todo. Bueno. ¿Yasmín? Sí. Dice Yasmín, reconozco que toda esta enseñanza es muy difícil a nuestros ojos. Sí, Yasmín. Pero Dios va puede totalmente contra nuestro ego. Sí. Pero Dios es el único que puede hacer el cambio en nosotros, ¿verdad? Sí. Pero Dios sí puede. O sea, en eso creo que yo no puedo cambiarme, pero Dios sí puede. Y eso es lo que debemos pedirle, pues diariamente. Yo estoy sufriendo precisamente eso que estaba enseñando ahorita hermana Susi. Lo estoy viviendo en carne propia, en serio. Y digo que no me siento que sea yo fiel a Dios, mi actitud, pero sé que Dios puede. Dios sí puede. Dice Yasmín que Dios sí puede cambiar nuestra actitud. Sí, 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 es chocante a nuestra naturaleza pecaminosa, sí, pero el Señor puede cambiar nuestras actitudes. Bueno, entonces, si nadie tiene más comentarios, preguntas, ¿no? No. Entonces vamos a orar para despedirnos. Oremos. Soberano Rey del universo, Señor, llegamos ante ti, sometidos a tu reino, sometidos a tu gobierno. Viene, Señor, tu majestad, Señor, infinita. Y al estudiar, Señor, estas enseñanzas del sermón, Señor,
el Sermón del Monte, Señor, vemos en ella, Señor, el reflejo de esta nueva identidad de tu pueblo, de tus escogidos. Enséñanos, Padre, a que podamos ser capacitados y fortalecidos por la obra de tu Espíritu, a someternos a tales enseñanzas porque de ti proceden. Capacítanos y danos la suficiente humildad para darnos cuenta que tenemos que, por la obra, Señor, tuya, seguir transformándonos. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, por esta clase y por lo que nos has bendecido con ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.